you. Gracias. En primer lugar, deseo darle las gracias a todos los argentinos por esta nueva elección, por este nuevo acto eleccionario y por la maravillosa elección que se hizo estrenando un nuevo sistema de votación que es la boleta única papel, que nunca se había podido pasar y contrario a lo que es el incentivo de los oficialismos, porque termina con la trampa, nosotros dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos porque estábamos a favor de un sistema democrático transparente. Al mismo tiempo, así como agradezco a todos los argentinos por este enorme acto cívico, sería un hipócrita si no diera las gracias en particular a todos aquellos que siguieron abrazando y apoyando los carismas de Milei, amigos y amigas, los carismas de Javier Milei, desde ese Milei desaforado, sacado del espectáculo que pretendió ser musical en Movistar Arena, a este Milei contenido, presidencial, sereno, que pudo, en un cálculo que algunos dicen de meros 20 días, otros dicen 40 días, pero en fin, en un plazo muy angustioso, porque mientras había que hacer la campaña, había que gobernar un país eternamente en números rojos, el mérito de Milei y su equipo, aun cuando fuera un golpe de suerte, igual es de un mérito enorme y que deja grandes lecciones no solamente para Argentina, sino para todo quien quisiera estudiar el fenómeno y tomar nota. Incluso aquellos que pudiesen, siendo seguidores iniciales de Milei y hoy tener observaciones con respecto a que el grado de separación entre lo prometido y lo cumplido podría ser bastante grande, igual el elector argentino sigue diciendo prefiero apostar a esto porque quizás salga bien, porque lo que ya sé es que votar por lo otro es la garantía de que va a salir mal. Así que es una semana de mucho comentario y a ver también si cómo la temperatura político, económico, social de la Argentina termina impactando en nuestras relaciones bilaterales. Lo iremos viendo en el curso de la semana. Bienvenidos, bienvenidas al tablero. Never know how much I love you. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms... Amigos, amigas, el hilo psicológico, el hilo emotivo, digamos, del autoritarismo es que detesta y teme todo aquello que no puede controlar. Entonces, en una primera etapa, instintivamente ataca con la fuerza brutal y la moral propia de los autoritarismos que creen tener todas las respuestas para el mundo y todos los consensos sociales posibles. Hasta que los proyectos autoritarios, trasvestidos de proyectos políticos, usan las herramientas de la democracia, como las elecciones, para entrar a desarrollar proyectos de gobierno que agreden a la democracia, desde adentro, usar la democracia para golpear la democracia y para desactivarla, sobre todo en su capacidad de recíproco control y diálogo social desde las instituciones. En esta etapa, el autoritarismo utiliza con exceso sus potestades de gobierno para atacar y eliminar aquello que le molesta, aquello con lo cual le es difícil convivir. Por eso, en el Paraguay del tiempo del autoritarismo cartista existe la ley Garrote o ley anti-ONGs,
las organizaciones sin fines de lucro u organizaciones no gubernamentales ya existían reguladas con fe de cumplimiento de una carga importante de requisitos. Pero como desde allí, en la visión paranoica del cartismo, se parapetaban para golpear a sus procesos de gobierno, sobre todo con la vigilancia de la calidad democrática, de la gobernanza, la calidad del gasto público, la corrupción, entonces había que ahuyentar o anular o disciplinar a este poder no controlado prima facie. Bueno, entonces ahí aparece la llamada ley Garrote, la ley que somete a severos y punitivos controles a las organizaciones sin fines de lucro en una vuelta de tuerca para yugular la capacidad crítica que a veces se infiere simplemente de reportes de cumplimiento anual de las distintas instituciones. Instituciones dedicadas al monitoreo de la educación, cuando muestran la brecha entre los procesos de la educación paraguaya versus el promedio Mercosur, el proyecto Latinoamérica, y bueno, están agrediendo a esta buena gente del gobierno que se rompe el lomo para que tengamos una educación mejor y no lo logran. Entonces, hay veces que asuntos de mero cumplimiento de las organizaciones sin fines de lucro, en este caso dedicadas a ser observatorios de los procesos educativos, pasan a ser agentes agresores de agendas internacionales que cuernos y colas. Bueno, ahora ya está reglamentada la ley y ahora tenemos que sentarnos a esperar a ver qué va a pasar, contra quién van a apuntar y en qué términos la justicia, con ese instrumento normativo en la mano, interpretará el lenguaje un tanto plástico del reglamento emitido la semana pasada por el Poder Ejecutivo. Vamos a dialogar sobre este tema con un activista de este sector, del sector de las organizaciones sin fines de lucro, que ya le ha puesto su nombre y prestigio personal a muchos emprendimientos como la Fundación Moisés Bertoni o Juntos por la Educación, Jan Esperanza. Jan, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique, ¿cómo estás? Gusto saludarte a vos y a todos los que nos están viendo. Bueno, habiendo prologado el asunto del modo en que lo hice, de aquí en adelante es como si fuera que las organizaciones no gubernamentales observadas por el reglamento comienzan a caminar por un estrecho desfiladero, casi con un campo minado donde hay que poner un piecito delante del otro, con mucho cuidado para no pisar el palito. Bueno, a ver, recapitulando un poco, el año pasado, aproximadamente en diciembre, el Congreso paraguayo sanciona, se promulga una ley básicamente de control a las ONG, que tiene una serie de articulados. Algunos puntos nos parecen incluso inconstitucionales. De todas maneras, esa ley lo que decía en su último artículo es que entraría en vigencia al día siguiente de su reglamentación. Eso no ocurrió hasta el viernes pasado. Efectivamente, el viernes pasado, el Poder Ejecutivo, que está encargado de la reglamentación, emitió por decreto la reglamentación respectiva. Por lo tanto, a partir del sábado, ya esta ley está en vigencia. Por supuesto, una ley que está en vigencia hay que cumplirla, eso queda claro. Pero nosotros en este momento lo que estamos haciendo es analizando los puntos de esa reglamentación para poder determinar con especialistas si esto sigue teniendo o si tiene básicamente, digamos, aspectos de inconstitucionalidad, con lo cual eso podría habilitarnos la posibilidad de presentar algún tipo de recurso de inconstitucionalidad ante otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, quien tendrá que determinar y decidir si eso es así o no. Entonces eso es un poco lo que estamos viendo, Quique. Por supuesto que nosotros desde el inicio, cuando esta ley se planteó, mencionábamos algo de lo que vos estuviste mencionando, ¿verdad? Si el objetivo es control y transparencia, estamos absolutamente de acuerdo que las organizaciones de la sociedad civil, como cualquier tipo de organización, necesitamos ser transparentes y necesitamos ser controladas. Acá nadie pretende, digamos, que no exista control. Pero también, como bien lo mencionaste, consideramos que ya existen una serie de normativas que establecen los controles respectivos. Por ejemplo, por supuesto que estamos deseosos de que no existan mecanismos que permitan el lavado de dinero.
y que las organizaciones también pueden ser, digamos, pasibles de estar siendo utilizadas, como de hecho vimos en algunos casos, y hay gente que está incluso detenida o presa para lavado de dinero. Bueno, hoy existen ya mecanismos de reporte a la CEPRELAT, las organizaciones lo hacemos, y otros que ya existen. Como te decía, qué sé yo, pago a IPS, el propio Estado a través de la DENIT tiene informes que nosotros vamos teniendo y presentaciones que nosotros, las ONGs, hacemos. Entonces el Estado tiene nuestra información y la puede obviamente utilizar si considera de que nosotros o alguna organización está incumpliendo una normativa, está lavando dinero, está actuando, qué sé yo, de manera irregular, pueden accionar. Entonces, si ese era el objetivo, eso ya existe. Por otro lado, nosotros también creemos, Quique, que en una democracia es muy importante fomentar la participación de la sociedad civil organizada y no limitarla o no ponerle trabas. Lo que vemos es que esta ley, claramente, esto es bueno decirlo, no es que la ley prohíba el funcionamiento de la ONG, no, no prohíbe el funcionamiento, esta ley ni la reglamentación, pero de alguna manera le pone trabas, complica la existencia. Y algunos artículos son realmente peligrosos porque, qué sé yo, te piden un nivel con la excusa de la transparencia. Yo creo que entra en algo que yo podría llamar vigilancia. Y eso no debería ser aceptado, digamos. ¿Qué significa vigilancia? Bueno, yo totalmente de acuerdo en que la ONG podamos mencionar, qué sé yo, cuál es el origen del dinero o de los recursos que se reciban. Ningún problema con eso. Incluso mencionar cuál es el objetivo que nosotros estamos persiguiendo. Ningún problema con eso. Eso sería básicamente un esquema de transparencia que lo que busca generar es una suerte de confianza pública. Ahora, otra cosa es lo que yo te decía, vigilancia. Que me digan, por ejemplo, no, no es suficiente que vos me digas de dónde viene el dinero y cuál es tu objetivo como organización. Quiero saber cuánto vos le estás pagando al contador de la organización. Quiero saber vos a quién le contrataste y quiero ver su contrato. Y quiero ver qué dice el contrato que vos tenés con... ¿Y por qué? ¿Por qué? Siempre y cuando no se trate de dinero público. Obviamente, si se trata de dinero público, de acuerdo con que haya todo ese nivel muy fino de, si querés usar ese término de transparencia o de vigilancia. Pero cuando se trata de dinero privado, digamos, siempre que sea algo lícito y está eso informado por los canales correspondientes, ¿por qué deberíamos entrar en ese nivel de detalle? Eso está afectando ya, digamos, un derecho que está establecido en la propia Constitución Nacional. ¿Por qué se quiere tener ese nivel de vigilancia? Y eso es lo que nos lleva a pensar que acá ya hay también otras intenciones. No se trata solamente de que haya control y transparencia, que repito, estamos de acuerdo, sino se trata de vigilar actuaciones que pudiesen ser básicamente, o qué sé yo, molestas o del no gusto de determinado tipo de persona, digamos. Y eso no puede ser aceptado. Nosotros tenemos que entender que en las democracias, por supuesto que el poder... Mira, yo tengo un pensamiento fundamentalmente liberal y una cuestión fundamental del liberalismo es la autonomía individual, la capacidad de organizarse colectivamente y el control del Estado. Es decir, hay que entender que el Estado siempre va a tener que ser controlado, digamos, va a tener que ser criticado, va a tener que ser monitoreado, va a tener que rendir cuentas. Eso es natural en una democracia y es sano que eso ocurra. Entonces, cualquier mecanismo que de alguna manera ponga traba o complique eso, yo creo que es algo que va de contramano con lo que queremos todos, que finalmente es la profundización y el fortalecimiento de la democracia. Entonces, en concreto, esta ley nos parece innecesaria. Creemos que tiene algunos elementos que pueden ser inconstitucionales. Lo estamos analizando para ver qué medidas tomar. Y de alguna manera viene a contramano porque en lugar de promover la participación, que es lo que necesitan las democracias para consolidarse y fortalecerse, esto viene a ponerle trabas, viene a ponerle dificultades. No lo prohíbe, pero le pone dificultades. Entonces creemos que va de contramano a lo que se necesita. Jan, es curioso cómo este mismo Estado, que tiene muchas zonas de opacidad y escasa voluntad de transparentar sus datos, como lo hemos comprobado a través de años ya de solicitudes de acceso a la información pública amparados en la ley, cuando, por ejemplo, la municipalidad de Nenecho Rodríguez entregaba datos salariales incrustados, por ejemplo,
que requerían de un esfuerzo titánico de tomar dato por dato y transcribirlo a una planilla manejable, porque en el formato en el que entregaban no era manejable, ¿verdad? Y sin embargo vemos acá, artículo 14, transparencia activa. La difusión de la información referente al uso y el detalle de los fondos recibidos, vamos a trabajar sobre esta cámara, por favor, establecida en el artículo 10 de la ley, deberá efectuarse a través del sitio web de la organización sin fines de lucro y actualizarse semestralmente. La organización deberá asegurar que la información sea publicada en formatos digital y de datos abiertos, es decir, el Estado pide aquello que no cumple. O sea, lo que más te moralizaría para pedirle transparencia a terceros debe ser tu propia transparencia. Es un Estado opaco pidiendo que los demás sean transparentes. Es como incordiante, Jan, en el sentido de que está bien, en la lógica latinoamericana, el que manda, manda, y el que obedece está obligado a obedecer, pero en puridad ellos son nuestros mandatarios, les conferimos un mandato y quizás en este tiempo que atravesamos, el mandato más importante es ser transparentes con el manejo de la cosa pública y sin embargo esa opacidad casi obscena de las cuentas de Itaipú, por ejemplo, son una bofetada en la cara de la gente, mientras ellos mismos van a salir a decir, bueno, estas ONGs que me digan de dónde salió la plata, en qué la usaron y a quién le contrataron. Claro, Quique, a ver, repito, absolutamente de acuerdo que aquellos que utilizan fondos públicos, y acá entra lo que vos estás diciendo, la municipalidad, un ministerio, esos son fondos que provienen de los impuestos de los ciudadanos. Si una ONG está recibiendo, y de hecho lo reciben, y esto es legítimo porque está establecido en nuestra propia normativa, por ejemplo, dinero del presupuesto general de gasto de la nación, sabes que hay una asignación dentro del presupuesto que también se distribuye a varias ONGs, que se yo, bomberos voluntarios y muchas otras, o un dinero a la municipalidad, totalmente de acuerdo de que eso tiene que rendirse totalmente porque se trata de fondos públicos. Acá lo que nosotros también estamos metiendo en la bolsa a fondos privados, a organizaciones que eventualmente puedan recibir, qué sé yo, donaciones de personas o de otras organizaciones privadas. Entonces la pregunta es, ¿esos fondos privados tienen que tener el mismo tratamiento que los fondos públicos? Y nosotros creemos que no. Pero ¿significa eso que somos totalmente opacos y que no queremos la transparencia y que podemos estar recibiendo recursos de, qué sé yo, de lavado de dinero? No, para eso existen los controles respectivos. Eso no se puede hacer, eso es ilegal, aunque sean fondos públicos o privados, y existen mecanismos de control. Lo que estamos diciendo es que no se puede igualar el tema del fondo público con el fondo privado. Y acá el argumento que se utiliza es no, pero si una ONG intenta incidir en políticas públicas, tiene que mostrar absolutamente todo y tiene que ser equiparado a que como si está recibiendo fondos públicos. ¿Por qué? Es decir, justamente la lógica de la organización de la sociedad civil, que se juntan personas, es para poder de alguna manera no solamente controlar lo que está haciendo el Estado, sino muchas veces es para precisamente plantear ideas, tratar de incidir en políticas públicas. Eso es totalmente legítimo, digamos. De hecho, con ese criterio, entonces, si vos, por ejemplo, Quique, cuando planteás una cuestión determinada desde tu función de periodista y tratás de incidir en el sentido de decir, yo creo que esta política pública es inadecuada y haría falta esto otro, entonces con ese criterio yo tendría que pedirte también a vos que vos transparentes tu cuenta bancaria. Porque quiero saber, Quique, vos, además de tu salario, ¿quién te está pagando? Porque yo puedo suponer que tu interés en incidir está vinculado a no sé qué cosa. Sería absurdo. Sería absurdo. Si todos tenemos el legítimo derecho de intentar incidir. Es más, esto es sano de vuelta para la democracia. Es sano que la gente se organice, o que la gente plantee, o que la gente opine y trate de incidir de acuerdo a su respectiva idea y por métodos legítimos en lo que se llama las políticas públicas, ¿verdad? Entonces se confunde todo, se confunde todo. Entonces, ¿por qué una organización? Repito, claramente transparencia sí, y transparencia significa esto que te estoy diciendo. Bueno, para una organización que recibe fondos, por ejemplo, del exterior, bueno, acá está, recibí fondos de la Unión Europea, de la Fundación Moore, de donde sea, y nuestro objetivo es tal. Pero ¿por qué llegar al detalle?
¿Por qué afectar al detalle? ¿Qué es lo que se pretende con eso si no son fondos públicos? No son fondos que de alguna manera salen de nuestros impuestos. Esto para mí ya significa una suerte de vigilancia y tiene probablemente otros objetivos. No significa transparencia, no significa control. Existen los mecanismos, significa vigilancia. Y repito, eso me parece totalmente inadecuado, contraproducente, de contramano a lo que, repito, todos queremos, fortalecimiento de la democracia. Entonces, en eso queremos basarnos. Repito, fondos públicos, por supuesto. Y si no se cumple, hay que hacerlo cumplir para todo, para las municipalidades, para cualquier ONG que reciba fondos públicos. Fondos privados, ya existen mecanismos de control, transparencia, ok, pero no llegar a ese nivel de vigilancia, no confundir las cosas. Jan Esperanza, muchísimas gracias, querido amigo. Gracias, Quique, a vos por el espacio y estamos siempre a las órdenes. Bueno, el señor Jan Esperanza es un veterano militante del activismo social desde este tipo de organizaciones, que son pulmones de la sociedad. Nosotros queremos optar por una vida sana, somos tipos de 50, 60, 70 años de edad que nacimos en una Asunción llena de árboles y hoy no hay ni planteritas y queremos hacer la Unión Nacional por la Asunción Verde. Por tomar una idea desde donde arboricemos Asunción. Y resulta que cuando armamos la organización sin fines de lucro, arboricemos Asunción, cuando demos a conocer nuestras ideas y digamos vamos a comprar plantines y regalarlos en las escuelas, nos van a decir que estamos tratando de incidir en políticas públicas, tanto en la parte ambiental como en la parte educativa, y quiénes somos nosotros y quiénes nos financian y qué oscuros propósitos nos mueven a tratar de decirle al Estado qué tiene que hacer o a la ciudadanía cómo tiene que pensar. Esto es muy propio de los autoritarismos, y no solo de los autoritarismos groseros, ignorantes, chabacanos, que no tienen capacidad de diálogo ni capacidad de debate. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Hasta dónde llegará la paciencia de la gente? ¿Hasta cuándo el ciudadano seguirá siendo un mero observador del deterioro de la poca democracia que queda? Vaya uno a saber, pero vamos tomando registro de estos avances autoritarios sostenidos, en este caso, atacando al tercer sector. Yo repito, la agenda básica era inutilizar partidos de la oposición, sacar de la cancha a los presidenciables, Katia, Prieto, Id, Estigarribia, luego avanzar sobre las ONGs que ejercen tareas de control de la calidad del gasto público, la corrupción, la gobernanza, etcétera, etcétera, y luego el ataque contra la prensa. Todas esas 4 fases están en pleno desarrollo. Ese es el proyecto autoritario del cartismo, que quiere un país de pensamiento único, que todos estemos de acuerdo con lo que ellos creen y hacen, y decir que está bueno a pesar de que aquí no hay señales. Lo decía la politóloga Milda Rivarola el fin de semana. Santiago Peña, Horacio Cartes, quien quiera que sea quien dirige realmente este país, está al frente de un proyecto de logros invisibles. Ahí tenés. Vamos a una pausa. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Never know how much I love you. Never know how much I care. Convivir con el sicariato. Muertes violentas por encargo de terceros en la vía pública como una normalidad, como una segunda piel que paraguayos y paraguayas vamos desarrollando con el paso del tiempo. Antes, desde nuestro egoísmo citadino y capitalino,
decíamos, oye, yuca lleguemos lo mitamo Pedro Juan, pero oye, ya pipa lleguemos mo Capitambado, pero no, hijo Dios, y lo mitamo otro lado, ¿verdad? Presumíamos virtud por la distancia mientras creíamos que eso nunca iba a llegar a la ciudad. Igual que también se ha dicho de que estas presuntas guerrillas, estos movimientos irregulares tipo EPP, que parece que entró en un estado de latencia o semi-extinción, también teníamos la imaginación de que nunca iban a llegar a operar en las ciudades, sobre todo en la capital. Los capitalinos somos así, medio buirochucos. Pero de tanto sentarnos a mirar las noticias en los diarios y siempre que había una balacera o un yeyucá, era Pedro Juan o era Capitambado no más, o eventualmente por ahí Pedro Juan era Pérez, estaba muy lejos de Asunción. Hoy hay sicariato en Asunción y en todas las ciudades de la periferia. Es parte del riesgo de vivir en el Paraguay del año 2021. Quien mejor documentado tiene esto es el apreciado profesional, un experto en política criminal, el doctor Juan Martens Molas, cuyos dichos, cuyas convicciones formaron parte de los contenidos presentados el fin de semana por los colegas del diario Última Hora. Miren este título, por favor. Experto dice que ola de sicariatos en Pedro Juan Caballero es por cambio de cúpula policial. Tras la seguidilla de hechos de sicariato que azotan a Pedro Juan Caballero, el criminólogo Juan Martens afirma que el cambio en la dirección de policía y la falta de experiencia fueron los detonantes. Vamos a avanzar en esta dirección, pero también examinar el mapa nacional del sicariato. Lamentablemente tenemos que hablar en esos términos con el doctor Juan Martens Molas. Doctor, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Quique, a vos, a la audiencia, a las órdenes. Bueno, doctor, vivo sentado en esta silla en la noche eterna de la radio-televisión, donde convivo con la espectacularidad de las más atroces noticias. ¿Cuántos muertos? El avión que se cayó, el barco que se hundió, el Louvre que se robó, etcétera, etcétera, ya orepine a Tambama. Sin embargo, cuando hablamos de sicariato, uno nunca sabe qué tan cerca puede estar de uno en los tiempos que corren, así que más vale que podamos contribuir a la ponderación de esos datos con mayor cuidado. Creo que los paraguayos nunca hacemos cálculos como haría un turista extranjero que dice, ¿cómo quiero conocer América Latina tan colorida? Quiero comer feijoada, quiero bailar salsa, qué sé yo. Esas cosas de los gringos, y alguno dirá, bueno, pero antes de elegir el destino, miremos qué ciudades son más o menos violentas. Caracas no, Río no, en fin, van haciendo su yemonguru, su y ahí para ver dónde pueden bailar salsa y comer feijoada sin que alguien les pegue un tiro, ¿verdad? Creo que los paraguayos no hacemos esos cálculos, pero últimamente deberíamos, porque cuando miramos los mapas que nos ha mostrado usted en la previa, doctor Martens, realmente esa información asusta. Nosotros tenemos un fenómeno de expansión de la resolución de problemas por medio del asesinato, que es el sicariato o venganza, que fue extendiéndose de las zonas fronterizas, porque estamos hablando de Pedro Juan Caballero Pontaponá, estamos hablando de Capitambado Coronel Zapucaya, estamos hablando de Saltos del Guaira y la zona de Ciudad del Este, Presidente Franco con Foz de Iguazú, ¿no? Una zona que históricamente le contuvo a este tipo de muertes y muy vinculado a la criminalidad organizada, ¿no? Esto se da hasta 2018, 2019 aproximadamente, y esto lo podemos decir con precisión, Quique, porque nosotros, desde nuestro equipo de investigación de la universidad y del INESIP, hemos hecho una georreferenciación de los sicariatos, es decir, hemos ubicado en el mapa de Paraguay donde se fueron produciendo estas muertes, tratando de cubrir un 95-97% la cantidad de asesinatos ocurridos.
¿Qué es lo que nos permite ver esto, Quique y audiencia? De que a partir de 2018-2019 hay una expansión del fenómeno a otros territorios, ya no fronterizos, sino que llega al corazón de la capital del país, llega al corazón de los negocios financieros, que es Asunción y el área metropolitana y aún los lugares más caros incluso de Asunción. Y allí nos empezamos también a preguntar cuáles son las nuevas características de esta forma de matar, resolver problemas. Y además el crimen organizado, que nosotros le hemos agregado una nueva categoría analítica que lo denominamos la banalidad del crimen, la banalidad de la muerte. Es decir, como hay una industria del sicariato, hay sicarios, armas, gente entrenada, hay logística, esto quiere decir que está a disposición de la gente este recurso propio del crimen organizado, pero que en este caso pueden ser utilizados para otras cuestiones. Y ahí también hemos encontrado asesinatos vinculados a otros móviles, pasiones, venganzas no vinculadas al crimen organizado, cobro de deudas. Entonces, de tener un sicariato estrictamente vinculado a crimen organizado, empezamos nosotros a tener lo que denominamos banalidad del crimen, es decir, utilizar los recursos del crimen organizado para resolver otro tipo de problemas que no guardan relación con el crimen organizado, Quique, pero sí usan del sicariato. Bueno, sin dudas, esto deja preguntas con respecto a que la repitencia cada vez más, la semana pasada fue un récord, fue 1 o 2 hechos de sicariato por día prácticamente, y uno dice, la policía pico no tiene un área de inteligencia, no tenemos pico una Secretaría Nacional de Inteligencia, no hay pico ningún sentido de anticipación, no hay pico cooperación en el ámbito internacional, porque el origen de esto sigue siendo fronterizo, la transnacionalidad de las expresiones de crimen organizado que deberían hacer que organizaciones más maduras de gobiernos con instituciones más fuertes y mejor presupuestadas nos colaboren. Acá nos sentamos a mirar a qué hora le van a balear a quién y dónde, y parece que no hay solución posible. Hubo, hay y va a seguir habiendo. Y eso yo lo denomino parte del proceso de fragilización institucional. O sea, es adrede que las instituciones se buscan que sean frágiles, que tengan poco presupuesto, pocos recursos humanos. Eso es por un lado. Y por otro lado, también una mala gestión del pacto, del acuerdo que los organismos de seguridad llegan con estos grupos criminales. Históricamente, esto está documentado no solo para el caso paraguayo, sino que incluso para otras latitudes. El gobierno de la seguridad en un territorio implica niveles de negociación extralegales con los actores que dominan esos espacios territoriales, ¿no? Y justamente Pedro Juan Caballero, que es como un gran laboratorio para entender estos fenómenos, tenía la práctica que el director de policía prohibía a las personas vinculadas al crimen organizado la utilización ostensiva de fusiles en la vía pública. Permitía únicamente la utilización de armas cortas, pistolas. ¿Y esto por qué, Quique? Por la letalidad y la longitud con la distancia en la que se pueden perpetrar delitos. Entonces, esa gestión extralegal, pero muy útil, hacía que el director de policía se ha presentado como un gran experto, fue condecorado, incluso se lamentaron que salga de allí, ¿no? Pero forma parte de esa gestión paralegal de la seguridad este tipo de acuerdos, porque nuestra legislación no nos permite. Ahí podríamos incluso discutir, hay legislaciones que sí permiten este tipo de negociaciones. Nuestra legislación no nos permite, pero eso no significa que no se haga. Es más, tampoco significa que quien lo haga sea reprimido, sino que en este caso es condecorado y es premiado, porque a fin de cuentas lo que logra es una mayor tranquilidad y menos
menos mediatización de los hechos que ocurren, ¿no? Y por otro lado, el acuerdo que existía era justamente las muertes tienen que producirse en otros territorios, no en el territorio de Pedro Juan, porque Pedro Juan ya está muy estigmatizado, lo que se produce aquí va a generar mucha repercusión nacional y esto va a incidir negativamente en esta gestión de la seguridad. Entonces, lastimosamente, eso es el mecanismo institucional que hemos concebido para contener estos fenómenos y no a través de lo que vos planteabas, un sistema nacional de inteligencia, un sistema de interceptación de este tipo de actividades que permitan disminuir y contrarrestar el poder que tienen estos grupos de producir muertes cuando quieren y donde quieren. Doctor Martens, estamos poniendo en pantalla una parte de artículos que se publicaron el fin de semana y este, por ejemplo, es el diario ABC que dice: ese mismo día fue atacado el paraguayo Luis César Argüello, de 44 años, alias Anguya, quien sobrevivió. Cuando tomamos la crónica de otros medios, Luis César Argüello, de 44 años, es caracterizado como un comerciante. En ese ámbito de ciudades chicas donde todos se conocen, difícilmente pasan por alto estos matices. Si pasó esto, yo digo, bueno, debe ser porque la mutación de personajes que se van instalando tratando de entrar al negocio y controlar el negocio es tan alta que todavía no todo el mapa de actores está en claro. Por eso una persona muere y en esta crónica es alias Anguya, es decir, tiene prontuario, y en esta otra crónica es un comerciante que fue baleado. A ver, eso también, Quique, es muy importante. No todo lo que diga el diario hay que creer, porque en estos espacios informar puede ser un riesgo. Y decir su verdadera profesión podría ser un riesgo para el periodista. Entonces es mejor presentarlo como comerciante, como lo que verdaderamente haga o se diga. Entonces es todo un capítulo el análisis de cómo ejercer periodismo y qué decir y qué no decir cuando hay sicariato. Y vos recordarás cuando ocurrió estos hechos en Pedro Juan, una semana antes se había difundido un meme o un aviso diciendo no den circuitos cerrados a la policía, no den. Y no se dio. Creo que habrás visto que incluso el mismísimo Shopping China, el más grande de esa zona del país, se negó a dar las cámaras de circuito cerrado. Entonces, no todo lo que se dice hay que tratar de leer entre líneas las expresiones y ver allí qué hay por detrás de esa narrativa y en la forma en que se presentan. Incluso en uno de los medios yo estuve leyendo secretario y patrón, un término muy significativo para la etnografía, particularmente en esos territorios. Y una cosa es lo que va a circular por la vía de la difusión como una capa periodística y otra muy distinta, la que circula por debajo cuando no se publica. Y un dato más, Quique, más del 90% de estos sicariatos, 90%, quedan en la impunidad, que absoluta impunidad. Entonces, y ahí hay una doble lectura. Dice, merecían luego morir así porque forman parte de la estructura criminal, no vamos a hacer nada. Y otra sí es la impunidad aposta para que no se descubra quiénes son los mandantes. Y en los allanamientos que se produjeron después de estos sicariatos en Pedro Juan, lo más simbólico aún es que fueron detenidas personas presentadas o vinculadas al sicariato cuando en realidad nada tenían que ver. Y el informe policial termina diciendo se encontraron restos de marihuana en la camioneta incautada. ¿Cuál es la relación entre el sicariato y esa marihuana? Ninguna. Pero sirvió para descomprimir la tensión y generar sensación de tranquilidad y de trabajo en Pedro Juan Caballero por parte de las fuerzas policiales, ¿no? Doctor Martens, ¿tenés un mapa que muestra la progresión y la expansión del sicariato en el Paraguay con el paso de los años? ¿Podrías compartir con nosotros esa pantalla, por favor? Vamos a pantalla plena, amigos, por favor. Ojalá que se pueda ver el mapa. Ahí no se sé ve. si me confirman. Sí, ¿Está sí, viendo? sí, se ve, se ve.
Este sería el mapa de Paraguay sin hechos de sicariato. Y empezamos nosotros a contabilizar a partir del 2018 en que ocurrieron 70 hechos de sicariato. Y si uno pone, son pistolitas que se ven en el mapa, que si uno puede clicar aquí te va a decir, va a expandirse una pantallita y va a decir el nombre de la persona asesinada, el lugar, el tipo de arma utilizada. Pero más allá de eso, lo que nos importa en este mapa es mostrar cómo en el 2018 se concentran totalmente en la frontera paraguayo-brasileña, en la zona de Ponta Pedro Juan Caballero, un caso en la zona de Ciudad del Este, un caso en Ñemby y otro caso en Filadelfia. Pero si marcamos los hechos ocurridos en el 2019, que suman 130, empezamos a pintar también de sicariato otras ciudades. Fíjense, aquí la ruta quinta, aquí que esta es la ruta de Villaú a Pedro Juan, está llena de asesinatos, como se ve. Algunas en otros departamentos y llegan ya a Asunción más de 3 4. Pero si vamos ampliando 2020, 2021, 2022, el país se tiñe de pistolitas, es decir, de sicariato. Y ya estamos mostrando que llegó el sicariato en lugares incluso donde eternamente no había hechos de sicariato, como la frontera paraguayo-argentina, incluso en la ciudad de Pilar, Misiones y Asunción aquí. Si ustedes si se fijan, Asunción, el área metropolitana, absolutamente pintada de asesinatos. ¿Qué es lo que nos muestra este mapa? Porque este mapa está georreferenciado. Están los nombres, están los apellidos, los lugares. O sea, es un mapa trabajado científicamente desde nuestro grupo de investigación de la Universidad Nacional de Pilar e INESID Paraguay, en donde lo que pretendíamos justamente es mostrar este avance y reflexionar sobre los motivos por los cuales se ampliaron las áreas en las que se producen este tipo de asesinatos, Quique. Doctor Martens Amos Chacombutepe Jaeñomi o IPTI hecho Loma Plata, comunidad cerrada, debe ser, digamos, en los índices, en los indicadores de violencia de las comunidades más pacíficas del Paraguay. Sin embargo, hoy COPETI sicariato. Justamente fue el caso de un menonita que fue asesinado. El hecho ya está condenado en ese caso, pero sí, era el típico caso de asesinato por encargo. Es el caso de Federau. Entonces nos llamó mucho la atención, por eso incluso recuerdo el nombre del hecho. Pero esto se inscribe en esta lógica que te decía aquí, que crimen organizado por un lado y banalidad del sicariato por otro. ¿A qué le llamamos banalidad? Cuando, porque existe disposición de estructura del sicariato, se contrata para producir muertes, pero que no están vinculados ya al crimen organizado, sino a otro tipo de formas de resolver problemas. Ahí justamente quería entrar en ese detalle. Si el crimen organizado, que no es una mera expresión de ocasión, sino realmente es lo que significa el PCC con su cultura interna, con sus estructuras, con sus sintonías, tendrá una sintonía de los sicarios. Yo no sé si ellos, dedicados a negocios mayores, habilitarían a que sus sicarios maten por un 500.000 y a un marido celoso que le mata a su supuesto cuerno porque haría un ruido que terminaría perjudicando a los negocios grandes. Eso quiere decir que hay burbujas de sicariato que están escindidas de estas grandes organizaciones, o todo aquel que se mueve hoy en ese espacio tiene que estar afederado a alguna forma de crimen organizado grande. Hasta el 2016, con la muerte de Rafat, o antes de la muerte de Rafat, nosotros tuvimos como una estructura granítica, podemos decir, hegemónica de control del espacio territorial. Después de la muerte de Rafat se democratiza y se disputa incluso el espacio. Ciertamente el PCC es el que domina, el que tiene mayor hegemonía, pero hay espacios, burbujas, resquicios en donde otros actores y otros patrones también tienen la posibilidad de acción, ¿no? Y el sicariato generalmente es como una actividad tercerizada,
el PCC tiene un complejo sistema de autorización de muertes. No se puede matar porque sí, tiene que pasar por la cúpula, la autorización. Pero por fuera de esa lógica del PCC existen otras personas que también recurren a estos empresarios, gestores del crimen, que son los que contratan sicarios para llevar a la práctica estos asesinatos. Y allí también es una dinámica interesante. O sea, la persona que contrata la muerte nunca o es muy poco probable que le conozca al sicario. Hay un gestor de sicariato que es el que coordina, es el que trabaja, es el que hace la inteligencia antes de que se produzca la muerte. Pero yendo a lo que vos planteabas, por fuera de estas grandes estructuras sí existen también formas de contratar y de ejecutar muertes. Doctor Martens, esto que te voy a preguntar da para un programa entero, pero es lo que se me ocurre en este momento y quiero responder a la comezón del impulso. Una de las cosas que más me llaman la atención y asuntos de fe, creo o no creo, yo que alguito he leído de las oficinas de sicarios en Colombia, la famosa oficina de Envigado, por ejemplo, es un lugar donde se encargan crímenes cuya posibilidad se estudia y se acepta o no se acepta el encargo. Y si se ejecuta, los ejecutantes van y matan sin saber a quién le matan ni por qué le matan. Este caso del fiscal Marcelo Pecci, tan doloroso porque es un asunto no cerrado además, esta cuestión de que los encargados de la logística podían decir, sí, Tío Rico y Fran, sí, Horacio Cartes, que aparentemente dijeron en algún momento, eso me llama la atención porque no forma parte del cómo funcionan las oficinas. Vos te vas ahí con tu campera toda cerrada a decirle quiero matar a un tipo, aquí está su foto, aquí está su dato y si aceptas aquí está la plata. Chao, hasta luego, no me mires la cara, no miro tu cara, no quiero saber quién sos. Y el tipo se acepta, va y mata y cumple su tarea, no le importa quién es. Pues en el caso de Pecci aparecen estos articuladores que dicen, sí, yo escuché esta conversación. Eso me queda raro y te pido disculpas anticipadamente porque debo pedirte una respuesta breve. Hay muchas lógicas del sicariato, muchísimas lógicas. La más frecuente y común es esta que vos describís y podemos ahora que está muerto, Aguacate fue el patrón del sicariato durante muchísimo tiempo. O sea, quien quisiese la muerte de alguien va junto a Aguacate, le dice, esta es la persona, aceptas o no aceptas, si aceptas ya, si ya agarraste el trabajo, ya agarraste. Y esa fue una gran disputa en el caso de Chillano, por ejemplo, porque él ya había agarrado el trabajo de Chillano. Pero los sicarios no participan de las deliberaciones de quién, cómo, dónde, cuándo, ni cuánto, Quique. Eso es súper importante, no participan. Salvo cuestiones muy excepcionales en donde el propio sicario sea ya un gestor del sicariato. O sea, si el propio Aguacate actuaría como sicario, porque es un gran trabajo por el que cobró $500.000, tal vez sepa los pormenores. Pero en el resto de los casos, ningún sicario sabe ni pregunta, porque está mal preguntar, a quién le va a matar, Quique. Doctor Martens, te agradezco mucho tu participación, siempre valiosa, siempre tan útil, que nos deja tanto contenido para compartir con nuestros oyentes y televidentes. Muchísimas gracias. A las órdenes, buenas noches. Bueno, amigos y amigas, ahí tenemos impresionante el mapa que registra científicamente caso por caso, porque cada pistolita es un caso de sicariato con toda su referencia, no solamente la georreferencia, también el caso conforme obran los antecedentes en la policía o en la justicia. Ahí estamos estamos atravesando un tiempo de expansión de las redes criminales, de las redes de crimen organizado que tienen, digamos, su motor o su turbina más grande en la cuestión del tráfico al menudeo de drogas, y todo eso está bordeado y sostenido por equipos de violentos, por sicarios que protegen el negocio y que atacan a bandos adversarios. El Paraguay del siglo XXI en uno de sus carismas más preocupantes, la expansión del crimen organizado con su correlato de sicariato que ya hace mucho tiempo dejó de ser exclusividad
de las ciudades norteñas, de Concepción, del departamento de Amambay y particularmente en Amambay, Pedro Juan Caballero y Capitán Vado. Hacemos una pausa. Never know how much I love you. Never know how much I care. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. Se está yendo, amigos y amigas, el mes de noviembre, y no sé si nosotros estamos huyendo de noviembre y se va octubre y tenemos la camisa chamuscada y queremos entrar en noviembre con un aire de paz, pero sabemos que es ilusorio porque lo primero que nos va a pasar en noviembre es la elección complementaria municipal en Ciudad del Este, donde van a dirimir fuerzas principalmente quienes detentan la administración municipal de Ciudad del Este, los del movimiento Yo Creo, y el Partido Colorado, que tiene el deber histórico y apremiante de tratar de hacer la mejor elección posible, ganar si se puede, para instalar un clima triunfalista que será bueno para quien finalmente pueda levantar la copa al final de la noche. Pero va a ser también el momento de tirar toda la carne al asador, tanto la campaña de Dani Pereira Mujica últimamente. ¿Cuál será el objetivo del Pereira? Los cartistas no dan puntadas sin hilo, pero en fin, Dani Pereira Mujica va por la elección complementaria por el movimiento Yo Creo, con el apoyo muy interesante de Cruzada Nacional, que le va a ceder sus mesarios, y el Partido Colorado, donde el cartismo le baja del cartel a los Zacarías Irún y a hombro de ellos levanta a González Baezquén. Así nos recibirá el mes de noviembre, por solo mencionar uno de los eventos. Como de costumbre, iremos registrando paso a paso cada cuestión que sea de interés en nuestra agenda política nacional. Buenas noches, muchas gracias. Never know how much I love you. Never know how much I care.